Bendito sea nuestro Dios que nos da la oportunidad nuevamente de poder compartir su mensaje en este primer de la semana, primer domingo del mes de junio. Es una bendición, ¿verdad?, poder llegar. Y qué mejor, pues, es aprender de la palabra de nuestro Dios, que es lo más importante para nuestra vida espiritual y toda nuestra vida en general, aprender de nuestro Dios. Hoy vamos a ver un tema sobre una pregunta que encontramos en Hechos capítulo 16, versículo 30, tocante también a preguntas que se pueden hacer las personas en la actualidad, que se pueden hacer quizá nuestros vecinos, nuestras familias mismas, personas que conocemos, ¿verdad? Y dice en Hechos capítulo 16, versículo 30, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ese va a ser nuestro tema. Vamos a ver lo que debemos hacer conforme a la Escritura para honra y gloria de nuestro Dios, no conforme a mis ideas, no conforme a conceptos humanos, no conforme a filosofías, no conforme a nada de eso, simplemente conforme a la voluntad de Dios. La pregunta es: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Verdad? Bueno, hay un principio fundamental para poder nosotros entender esta pregunta y para nosotros poder avanzar en esta pregunta. Debemos nosotros primeramente aceptar que todos nosotros como personas somos pecadores. Es decir, toda la gente somos pecadores, ¿verdad? La Biblia, la Escritura es muy clara, ¿sí?, en cuanto a la inocencia de los niños, porque por ahí mucha gente dice, ¿verdad?, que los niños cuando nacen traen ¿qué? El pecado, ¿cómo le llaman? El pecado original. Pero eso ni siquiera escrituralmente viene, ¿sí? Si leemos detenidamente los textos, ¿verdad?, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, desde cuándo el hombre comienza a pecar. Y vamos a ver precisamente Génesis capítulo 8. Sí, para que quitemos esa teoría de nuestra mente, ¿verdad?, de que los niños cuando nacen tienen ese pecado original. Vamos a ver desde cuándo el hombre comienza a pecar. Génesis capítulo 8, vamos a leer el versículo 21. Dice ahí, dice el verso 21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo. ¿Desde dónde? Desde su juventud. Ojo con lo que dice ahí: ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. ¿Qué es lo que dice aquí? Dice claramente, ¿verdad?, que el intento del corazón del hombre es malo. ¿Desde cuándo? Desde la juventud, desde el momento que empieza a razonar, desde el momento que empieza a saber qué es lo bueno y qué es lo malo, entonces empieza esa parte del pecado. Jeremías capítulo 3, versículo 25. Vamos a ver lo que dice ahí, también como referencia. Jeremías capítulo 3, verso 25. Dice de la siguiente manera: yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres. ¿Desde cuándo? Nuevamente dice: desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Claramente nos dice estos dos versículos, ¿verdad?, desde dónde comienza esa parte de del pecado que empieza a morar en nosotros. Y debemos entender y aceptar que todos somos pecadores desde el momento en que empezamos a saber qué es bueno y qué es malo dentro de esta vida. Definitivamente. La Escritura nos dice que todos hemos pecado y no hace excepción, ¿sí? No dice solamente pecaron unos y no pecaron otros, no. Pecamos todos, ¿sí? Y vamos a ver precisamente lo que dice Isaías capítulo 53. Es importante que la misma Escritura nos diga, ¿verdad?, todo lo que estamos nosotros comentando. Isaías capítulo 53, en el verso 6, así lo dice. Isaías 53, verso 6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. O sea, el profeta Isaías estaba diciendo esta parte, hablando de quién y de por qué. Estaba hablando de todos. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado ¿de quién? De todos. Aquí no hay excepción. Aquí no hay de que, solamente por algunos. Es que hay unos que son buenas personas. Es que aquel ni siquiera se mete con el vecino. Es que aquel no, si supieran lo bueno que es. No, todos pecamos.
Todos, así lo dice la Escritura. Por eso dice aquí el versículo, y Jehová cargó en él el pecado de todos. ¿Sí? De absolutamente todos. Ahora, si comparamos este texto con Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 23, dice lo siguiente. ¿Verdad? Sabemos que ahorita lo que leímos en Isaías, dice que Cristo cargó el pecado de todos. Bueno, ¿por qué? Dice, por cuanto todos pecaron. Aquí lo vuelve a afirmar. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Definitivamente. Quiere decir entonces que debemos aceptar primeramente, para poder nosotros ir más allá de la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Primeramente debo aceptar que yo soy pecador y que todas las personas somos pecadoras. ¿Por qué? Porque la Escritura lo dice en Génesis y en Jeremías, que desde la juventud comenzamos a tener las intenciones malas en nuestro corazón y en nuestra vida. Y en lo que leímos en Isaías y en Romanos, nos dice que todos hemos pecado, ¿verdad? Bueno, pero también la Biblia nos especifica que este mal, o sea, este mal llamado pecado, es un mal muy, muy desagradable delante de Dios, ¿sí? Vamos a verlo primeramente en Santiago, capítulo 4. Vamos rápidamente ahí a Santiago. Leemos en esa parte de Santiago, capítulo 4, versículo 17. Dice, esto es muy práctico, porque nos dice Santiago que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, así de sencillo, ¿verdad? Así lo dice Santiago. Si sabemos hacer algo bueno y no lo hacemos, es pecado. Si yo sé que debo ser buena persona, tener buenos valores, tener buenas intenciones y no lo hago, ¿qué estoy haciendo? Estoy pecando. Si yo sé que debo reunirme, si yo sé que debo servir a Dios, si yo sé que debo ser diferente, cambiar y no lo hago, estoy pecando. Definitivamente. Y vamos a ver lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, ahí adelantito. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Si vemos que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos es pecado, dice el versículo 4, todo aquel que comete el pecado infringe, ahí está la palabra, una palabra clave, infringe también la ley, pues el pecado es infracción. Ahora empezamos a notar lo dificultoso que se ve una persona cuando está cometiendo pecado y que está alejado de Dios, sobre todo, ¿verdad? Y vamos a ver el capítulo 5, ahí mismo. Vamos solamente al capítulo 5, primero de Juan, capítulo 5, y en el verso 17. Dice, toda injusticia es pecado. Pero hay pecado, dice, no de muerte. Sin embargo, dice, toda injusticia es pecado. Ya vimos primeramente que si nosotros cometemos pecado, estamos haciendo infracción a la ley de Cristo. ¿Sí? Y si nosotros estamos en ello, prácticamente estamos haciendo lo malo y estamos pecando, estamos haciendo algo muy desagradable delante de Dios. Por eso la Biblia especifica que este mal llamado pecado nos hace ver muy feos delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Ahora, la palabra pecado, ¿qué significa la palabra pecado? Podemos decir, bueno, dice la Biblia que yo soy pecador, dice la Biblia que he cometido pecado, pero bueno, ¿y qué significa eso? ¿Sí? La palabra pecado significa prácticamente errar el blanco. Esa es la definición que podemos encontrar para la palabra pecado. ¿Sí? Ahora, nosotros debemos aprender que ese pecado, ¿sí?, es lo que nos lleva a la pregunta inicial de este tema. ¿Qué debo hacer entonces? ¿Sí? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Bueno, la Escritura menciona varias consecuencias de estar en pecado. Las consecuencias del pecado, ¿sí? Vamos a ver primeramente Isaías capítulo 59. Porque vamos a ver desde allá, desde atrás, esas consecuencias, ¿sí? Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Sí? Dice versículo 1 y 2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír.
Pero, ¿qué dice? Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dos cosas que menciona Isaías: iniquidades y pecados. Es importante que nosotros notemos esa parte, porque dice que las iniquidades hacen división entre Dios y nosotros, pero dice que el pecado, ¿sí?, hace ocultar el rostro de Dios para que no nos escuchen. Ahora, podemos entonces preguntarnos qué tan grave es el pecado en mi vida. A lo mejor yo nunca me había dado cuenta de que el pecado era muy grave en mi vida. A lo mejor la gente que está afuera, la gente que está en su casa en este momento, disfruta el día sin ningún problema, sin preocupación, pero no sabe el peligro que está viviendo. No sabe este gran peligro que está viviendo. No sabe que la iniquidad, es decir, todo aquello que contradice a Dios, toda aquella maldad en contra de Dios, nos hace dividirnos con Él. Pero no solamente eso, sino que nuestro pecado, nuestra forma de pensar para vivir, el querer vivir como se nos pega la gana, el querer hacer las cosas conforme a nuestro antojo, eso también hace que el rostro del Señor no nos escuche. Ahora nos podremos dar cuenta hasta en este punto cómo es que mucha gente que no tiene a Dios y que no quiere servir a Dios y que rechaza a Dios y que está constantemente pidiendo, ¿y por qué Dios no le contesta? Aquí dice que el rostro del Señor se esconde para no escuchar. Y no es porque Dios sea malo, y no es porque Dios sea vengativo. Lo que sucede es que debemos entender, ¿sí?, que lo que Dios ofrece es tan importante que ni siquiera merecemos que Él se acuerde de nosotros, pero Él nos ofrece la salvación de nuestros pecados, pero a Él le desagrada que nosotros le demos la espalda. Creo que es algo muy común, creo que es algo que debemos entenderlo muy bien, ¿verdad? Bueno, ya vamos a ver Romanos capítulo 3. Vamos a ir inmediatamente. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice la palabra de Dios, Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron, ya lo habíamos leído hace un momento, y estamos destituidos de la gloria de Dios. En el capítulo 6, aquí mismo, Romanos 6, pero el versículo 23, vuelve a decir, porque la paga del pecado, ¿qué es? No está hablando de cualquier cosa, ¿verdad? Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, exactamente, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ojalá que todos pudiéramos entender la dimensión, ¿sí?, del poder vivir sin la presencia de Dios cada día. Es decir, sí, que no permitamos que Dios esté en nuestra vida es un peligro muy grande. Que no queramos escuchar a Dios es un peligro muy grande. Que no queramos buscar a Dios es un peligro muy grande. Pero no lo entendemos hasta que vemos, hasta que observamos la Escritura, hasta que la Escritura nos abre los ojos. Eso es lo que hace la Escritura. Nos abre los ojos, nos hace ser conscientes de lo que estamos viviendo. ¿Sí? Bueno, aquí hay una pregunta, una comparación que vamos a hacer. ¿Qué clase de persona nos gustaría ser? Voy a mencionar un tipo de clase de persona de la derecha y otro tipo de clase de persona a la izquierda. Voy a dar sus características en este momento, ¿verdad? El de la izquierda, ¿sí? El de la izquierda tiene al menos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 características. Y también el que está a la derecha tiene 8 características diferentes. Bueno, el de la izquierda dice que es borracho, que es mentiroso, pleitista, avaro, infiel, altivo, desagradecido e infeliz. Eso es lo que es en el lado izquierdo. Pero en el lado derecho tenemos otro tipo de persona. Esta persona es sobria, es honesta, tranquila, generosa, fiel, humilde, agradecido y feliz.
Ahora, por eso la pregunta es, ¿qué clase de personas nos gustaría ser? ¿Sí? Si elegimos la que está a la izquierda, donde está la persona borracha, mentirosa, avara, todo eso, no necesitamos hacer nada, absolutamente, ¿sí? No hagamos absolutamente nada y nos vamos a convertir en una persona como la persona de la izquierda. Pero si nuestra intención es ser como la persona del lado derecho, ¿sí? Debemos nosotros, ahora sí que obedecer el Evangelio de Cristo y entender su propósito, por qué murió por mí. Debo entenderlo. Debo primeramente entender por qué Cristo murió por mí, pero debo obedecer su palabra. Si yo quiero realmente ser la persona del lado derecho. ¿Sí? Bueno, en primer lugar vimos en este tema que debemos aceptar que todos somos ¿qué? Pecadores. Y ya vimos escrituras donde nos afirman que realmente somos pecadores y que inicia desde la juventud. No es de que los niños nacen con el pecado original, no. Eso no existe en la Biblia. Lo que sí existe en la Biblia es que nosotros empezamos a pecar desde que empezamos a razonar, en que empezamos a saber qué es bueno y qué es malo desde nuestra juventud. Bueno, número 2 entonces, en esta mañana, debemos saber que Dios nos ama. Primeramente reconocer que somos pecadores, pero número 2 es reconocer que Dios nos ama, saber, entenderlo, ¿sí? Primera de Juan capítulo 4 verso 10, ¿qué es lo que dice ahí? Vamos a ver. Dice Primera de Juan capítulo 4, verso 10. Dice la palabra de Dios. La pregunta es, ¿quién amó primero a quién? ¿Sí? La pregunta es, ¿quién amó primero a quién? Bueno, dice el versículo 10 de Primera de Juan 4, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. No, no consiste en eso, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Tuvo que enviar a su propio Hijo para librarnos de una condenación tan fea, porque nosotros merecíamos recibir los azotes que Cristo recibió, porque nosotros tendríamos que haber pagado todo lo que el Señor pagó en la cruz, tendríamos que haberlo pagado nosotros. Pero aquí entendemos la dimensión del amor de Dios. Yo no sé si nosotros entendemos esa parte, ¿verdad? Si la gente lo entendiera, que no solamente recordara a un Cristo que lo recuerdan cada año y que hacen hasta por ahí, hasta teatro recordando el sufrimiento de Cristo. No, no lo recordemos así. Recordemos el por qué Cristo lo hizo. ¿Sí? ¿Por qué Cristo lo tuvo que hacer? Si nosotros entendiéramos el dolor que Dios tuvo al ver a su propio Hijo morir, valoraríamos lo que hizo Cristo. Porque muchos podemos pensar, no, pues es que ni siquiera le dolió. No, ahí no dice que lloró ni que nada. No, no es necesario que nosotros lo leamos. Usemos la lógica. ¿Cómo es que Dios se sintió cuando vio a su Hijo humillarlos? Porque estaba humillándolo, lo estaban humillando. Por eso dice que murió como un cordero, porque no sé qué. Yo me imagino que Dios en ese momento, yo que sentía esta impotencia, a lo mejor hasta ira. A lo mejor quiso acabar con la gente en ese momento. Porque era natural, porque estaba viendo a su hijo morir, estaba viendo a su hijo humillarlo, estaba viendo a su hijo que lo estaban maltratando. Sin embargo, el mismo Dios sabía que todo tenía que suceder por el bien del hombre. ¿Para qué? Para que el hombre entendiera que Dios nos ama. Y que no nos merecemos tal. Exactamente, ¿sí? Entonces, ¿quién amó primero a quién? Primeramente amó Dios al hombre. Ese es el amor más grande que podemos encontrar. Ni siquiera el mejor amor que podemos ver, que nosotros presumimos de que no, mira, esta es la mejor pareja y la que más se ama. No, no es cierto. El mejor amor de este mundo se llama el amor de Dios. Es el más grande. Bueno, el amor de Dios no quedó solo en palabras, ¿sí? Porque Dios pudo haber dicho, yo amo al hombre y hasta ahí. No, no quedó ahí. El amor de Dios se demostró, ¿sí? Porque el amor es como la fe. ¿Sí? El amor es como la fe. ¿Por qué? Porque se ve por las obras. ¿Sí? Nosotros no solamente podemos decir, yo tengo fe en Dios y hasta ahí. No, debemos demostrarle la fe a Dios. Demostrarle la fe a Dios es que yo voy a ser constante, voy a ser fiel.
voy a procurar estar con la iglesia, voy a tratar de involucrarme en el trabajo de la iglesia, voy a procurar hacer lo que Él me pide. Esas son las obras de la fe. Lo mismo es el amor de Dios. No quiso solamente que quedara en palabras, lo demostró entregando a su propio Hijo. ¿Por qué? Porque Él nos estaba amando y nos sigue amando. ¿Sí? Ahora, aquí en el capítulo 4 que estamos viendo, en el versículo 9, ¿sí? Aquí vimos en 1 Juan 4:9, dice: en esto se mostró el amor de Dios. ¿En qué? En que envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos por Él. Eso fue lo que hizo Dios. Lo envió no solamente para que lo recordemos y que cada domingo estemos ahí, Cristo te ama y aleluya y eso. No, no se trata de eso. Que vivamos por Él, dice. Que vivamos. Vivir es decir que vamos a hacer las cosas en hechos. Vamos a vivir el cristianismo. Lo vamos a demostrar. Eso es. Y dice Romanos capítulo 5 y versículo 8. Romanos capítulo 5, dice el verso 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, en que siendo escorias, en que siendo basura, en que siendo lo peor de este mundo, Cristo murió por nosotros. No merecíamos ni siquiera que Jesucristo se haya tomado, ahora sí que sí, ese dolor en su vida. No lo merecía. Pero dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿sí? Aún teniendo ese mal en nosotros, aún siendo personas injustas, hablando en ese sentido, Cristo murió por nosotros, ¿sí? La pregunta es entonces, ¿qué estamos dispuestos a hacer para mostrar amor a Dios? Esa es una pregunta importantísima. ¿Qué está dispuesta la persona a hacer para mostrarle el amor a Dios? Esa respuesta la debemos tener en nuestra mente. Esa respuesta la debemos pensar, pero también hacer. Porque de nada sirve pensar una cosa y no hacerlo. Es como si yo pensara solamente hacer un tema y no lo hago. ¿De qué me sirvió hacerlo? O pensarlo. No, yo si pienso un tema, lo voy a hacer conforme a la Escritura y lo voy a llevar, ¿verdad?, a exponerlo y a practicarlo. Ese es el efecto de pensar algo, ¿verdad? Hay 4 palabras que los griegos utilizaban para hablar del amor. Ya las hemos conocido, hemos visto de eso muchísimas veces, pero hay 4 palabras que los griegos utilizaban para hablar del amor, ¿sí? Primeramente, hablamos del amor eros. Ese es el amor pasional, ¿sí? Amor eros es el amor pasional. Dice el amor estorge, que es el amor familiar. Está el amor fileo, que es el amor de amistad. Y el amor ágape, que ese es el amor incondicional, altruista o divino. Son cuatro palabras que se utilizaban en el griego para hablar del amor. Eros, amor pasional; estorge, amor familiar; fileo, amor de amistad; y ágape, amor incondicional, altruista o divino, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuál de estas 4 definiciones se refiere al amor de Dios? ¿Sí? Eros, amor pasional; estorge, amor familiar; fileo, amor de amistad; o ágape, amor incondicional, altruista y divino. Prácticamente sabemos, la misma palabra lo está diciendo, ¿verdad? Un amor divino es aquel que es el amor incondicional de Dios. Es el amor más grande que puede existir en esta tierra, ¿sí? Entonces, la Biblia nos dice que Dios amó tanto a los hombres, ¿sí?, y que nadie queda fuera del amor de Dios. Nadie. No, Dios no hace excepción de personas. Dios no hace como nosotros, que muchas veces decimos: yo solamente me junto con este grupo de hermanos porque son los que me caen bien. Yo solamente le hablo a este grupo de hermanos porque son los que me agradan. Yo solamente escucho a este porque es el que predica más bonito. No. Dios es parejo. El amor de Dios es parejo. El amor de Dios es por todo el hombre, ¿sí? Él no hace excepción. Exactamente. ¿Por qué? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito, ¿sí?, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios, el amor incondicional, el amor divino de nuestro Padre Celestial. Por eso debemos entender que Dios nos ama. La primera parte de este tema fue que reconozcamos que somos pecadores, pero también entender que Dios nos ama de una manera incondicional, de una manera tan divina, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿verdad? Para que podamos pensar, sobre todo nuestros amigos, ¿verdad?, nuestras familias que no son cristianas, nuestros vecinos. Este tipo de preguntas son importantes. ¿Es usted parte del mundo? ¿Dios lo amó a usted también? ¿Cristo murió por usted? ¿Cree usted que puede alcanzar la vida eterna? Son preguntas que la gente debe hacerse para que entienda el propósito de Dios, ¿sí? Pero tomando en cuenta lo que dice Juan 3:16, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad?, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando una persona lee este texto, le podemos hacer estas 4 preguntas, ¿verdad? Ahora, hay que entender también lo siguiente. Vamos a ver Efesios capítulo 3. Vamos a ver aquí en la Escritura, Efesios capítulo 3, versículo 17 al versículo 19. Efesios 3, 17. Lo que dice Pablo es muy claro. Vamos a ver las dimensiones del amor de Dios en estos textos. Así de fácil. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestro corazón, a fin de que arraigados y cimentados ¿en qué? En amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, ¿sí? Dice la anchura, cuál sea la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Estos 3 versículos que Pablo nos está diciendo y que se está dirigiendo a los Efesios, muestra claramente la dimensión del amor de Dios. No lo podemos comparar con absolutamente nada, ¿sí? Ese último texto del versículo 19 dice, y de conocer el amor de Cristo. ¿Cómo es el amor de Cristo? Excede a todo conocimiento, todo conocimiento, para que seáis llenos. Quiere decir que un hombre, una mujer que no tiene a Dios está vacía. Una persona que no tiene a Dios vive vacía, ¿sí? Puede tener lo que sea, puede tener quizá una buena casa, puede tener a lo mejor hasta un buen carro, puede tener un buen trabajo, puede tener muchísimas amistades, entre comillas, pero está vacía por dentro, ¿sí? Muchos pueden decir, pero es que a mí no me falta nada, yo tengo todo. Pero si tú le preguntas, ¿tienes a Dios? No, pues no lo tengo, entonces te falta todo. ¿Por qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El único que puede hacer esto es Cristo. El único que puede llenarnos de la plenitud de Dios es el amor de Cristo. ¿Y cómo es esto? Primeramente, que reconocemos que somos pecadores. Número 2, entender que Dios nos ama, ¿verdad? Y entender esta dimensión, la dimensión del amor de Cristo no lo podemos quizás imaginar. Y a veces hay un canto que dice, no puedo imaginar cómo es que tu hijo en la cruz me vino a salvar. No podemos entenderlo. O sea, no podemos entender por qué, si yo siendo una escoria me vino a salvar. Cómo siendo una basura de esta tierra se fijó en mí, ¿cómo? Pero ese es el amor de Dios. Esa es la misericordia y esa es la bondad de Dios. Muy bien. Ya vimos entonces que somos pecadores,
ya vimos también que Dios nos ama. Vamos a ver otro punto más. Debemos confiar en la Biblia como la palabra de Dios. Es decir, entender que la palabra de Dios tiene autoridad de nuestro Padre Celestial, ¿sí? La palabra Biblia viene de la palabra griega biblos, que significa libros, ¿sí? Por eso se llama Biblia, ¿sí? Entonces, en tiempos remotos, el material más común para escribir era el papiro, ¿sí? Fabricado con un junco egipcio del mismo nombre, ¿sí? Era prácticamente hecho de una hoja de madera, por decir así, ¿no? Entonces, y de ahí y del que deriva nuestra palabra papel, por eso se llama papel, de la palabra papiro, ¿sí? El nombre griego del papiro era bublos, que más tarde fue biblos, y de allí apareció la palabra Biblia, ¿sí? Todo eso se tuvo que, ahora sí que descifrar para que podamos llegar a entender por qué se llama Biblia, ¿no? Bueno, la Biblia nos enseña que Dios nuestro Padre le dio su palabra ¿a quién? A su Hijo. Vamos a ver lo que dice Juan capítulo 12, ¿sí? Para que no digan que no, es que el hermano Roberto dice una cosa, pero no. Vamos a ver lo que dice la Biblia, que es lo más importante. Juan capítulo 12 dice en el versículo 48, Juan 12, 48, y dice al 50, dice la palabra: el que me rechaza y no recibe mis palabras, dice el Señor, ¿sí?, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Pero dice, hay algo que Cristo especifica: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Ahora, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, todo lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Así de fácil lo que el Señor explica. Si nosotros rechazamos la palabra de Dios, en este caso la palabra de la Escritura, estamos rechazando a Dios, porque dice, yo hablo porque Dios me envió. Yo hablo lo que mi Padre me enseñó. Por eso dice muy claro, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra de Dios. Es decir, Dios mismo te va a juzgar a través de su palabra. Hay que tener cuidado con eso, porque a veces somos muy dados a rechazar cualquier cosa de Dios, ¿no? Bueno, dice, la palabra nos dice, Jesús dijo que la misma palabra nos va a juzgar. Ojo con eso. Jesús no habló por su propia cuenta. Son dos cosas que está afirmando el Señor, ¿sí? Jesús dijo que el Padre le dio mandamiento de qué hablar, y dice que Jesús habló lo que el Padre le había dicho. Entonces, Cristo nunca se dio crédito de las cosas, ¿no? No dijo, mira, tú vas a hacer lo que yo te digo porque yo te lo mando. No, lo que te estoy hablando y lo que te estoy comunicando es lo que mi propio Padre me ha dicho. Que yo haga y que yo predique, y que yo explique, y que yo hable, que yo comunique. Eso es lo que mi Padre me ha dicho, ¿no? Bueno, entonces la Biblia enseña que la voluntad de Dios es que oigamos ¿a quién? A su propio Hijo. Y escuchar a Cristo nos va a llevar a algo más, que es obedecerle. Bueno, vamos a ver Mateo capítulo 13. Vamos a ver Mateo capítulo 13, versículo 53 al 57. Mateo capítulo 13, versículo 53 al 57 dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y viniendo a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿Verdad? Y dice el versículo 57,
y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Bueno, vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 3. Vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 3 y versículo 22. Hechos capítulo 3, versículo 22 y 23. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, ¿verdad? Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada. ¿De qué se estaba refiriendo? De Cristo, ¿sí? ¿Quiere decir que si nosotros no escuchamos a Cristo, sí, vamos a ser desarraigados? ¿Sí? Si no obedecemos lo que el Señor enseña, ¿sí?, seremos apartados, no seremos tomados en cuenta de una manera correcta. Esta es una de las razones del por qué entonces debemos escuchar la palabra del Señor, ¿sí? Y por tanto no necesitamos más profetas en el día de hoy, porque ya tenemos al más importante, que era el Señor Jesucristo, ¿sí? Ya los profetas hicieron su trabajo, los apóstoles hicieron su trabajo, pero Cristo también vino a ser la parte más importante. Y con eso nos basta para poder nosotros estar con Dios, cerca de Dios, ¿verdad? Bueno, tomando en cuenta todo esto, podemos nosotros llegar a entender, ¿verdad?, lo importante que es para nosotros escuchar y obedecer la palabra de Dios, pero confiar en la autoridad de esta palabra, inspirada por Dios, ¿sí? Leamos también Mateo 17, del 1 al 5. Es importante que lo tomemos en cuenta este texto. Mateo capítulo 17, del 1 al 5, dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte en un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, cuando él estaba diciéndole esto, ¿verdad?, que le dice: bueno, si quieres vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a poner 3 enramadas. Dice que mientras él hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí dice una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. En pocas palabras, Dios le estaba diciendo: mira, olvídate las enramadas, escucha a mi Hijo, a él, de él sí tengo complacencia, ¿sí? Él es lo más importante en este momento, escúchalo, ¿sí? Por eso le dice: a él oí, ¿verdad? En Efesios capítulo 1, vamos a ver Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, hablando de Cristo. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí nos estamos viendo la autoridad de Cristo. Estamos viendo quién es el Señor Jesucristo, no el que el mundo religioso presenta. Estamos viendo al Señor Jesucristo en su plenitud, el que entregó su vida por nosotros, el que sin merecerlo decidió dejar su gloria, ¿verdad?, despojarse de ello para convertirse en hombre, humillarse y darnos salvación. Entonces, por tanto, debemos hacer lo que el Señor nos dice, ¿sí? El Señor es el que nos guía y nos debe dirigir, ¿sí? El Señor sigue teniendo toda autoridad hasta el día de hoy, ¿sí? Así lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 18, lo dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Eso es lo que debemos entender, la autoridad de Cristo. Entender su autoridad. Hasta aquí hemos visto lo esencial
de lo que una persona debe entender, ¿sí? Primeramente, ver el pecado, el problema del pecado, ver lo que causa el pecado en nuestra vida, reconocer el amor de Dios, reconocer la dimensión del amor de Dios, que es único, que es divino, ¿sí? Que es incondicional, pero también esta parte, ¿sí? Entender la autoridad de la Biblia, es decir, saber que lo que está escrito es inspiración de Dios, pero reconocer la autoridad de Cristo. Son cosas que se deben entender. Entonces, si el Señor Jesucristo tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, ¿cuánta autoridad tiene una persona entonces? Ninguna. Nadie tiene autoridad para hacer nada. Solamente somos siervos, discípulos del Señor. ¿Sí? El Señor no nos mandó. Fíjense bien, a veces esta frase se entiende mal. El Señor no nos envió a bautizar, nos envió a predicar. El Señor no nos envió tampoco a agradar a la gente, nos envió a predicar a la gente. Ese tipo de cosas debemos entenderlas, ¿sí? Entonces, tocando la autoridad de Cristo, el hombre no tiene absolutamente nada de autoridad. Solamente debemos obedecer la palabra de Dios. Entonces, solamente el Señor, ¿sí?, nos dice qué creer y cómo no creer, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer para ser salvos y qué no debemos hacer para ser salvos? La Escritura nos enseña que Jesús le dio la palabra a sus apóstoles. No solamente la tuvo Él, no solamente Dios se la dio al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo también se la comunicó a los apóstoles, ¿verdad? Vamos a ver solamente Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, versículo 8 primeramente. Dice el verso 8: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. ¿Qué dice el versículo 14? Y yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Verdad? La gente estaba aborreciendo a los apóstoles por causa de la palabra del Señor. Sin embargo, ellos siguieron firmes, ¿verdad? Entonces, las mismas palabras que recibió Cristo de su Padre, se las comunica a los apóstoles tal y como fueron, ¿verdad? Los apóstoles recibieron la palabra de Cristo, la recibieron de una manera adecuada. Ahora, la pregunta será, ¿la gente ama las palabras que encontramos en la Escritura por medio de los apóstoles? Porque todo fue, ¿verdad? Dios a Cristo, Cristo a los apóstoles y los apóstoles a nosotros. Nos dieron esta palabra. La pregunta es, ¿el mundo ama esta palabra de Dios? ¿El mundo realmente sabe y está consciente de esta palabra de Dios? Esa es la pregunta que nos podemos hacer cada día. La Biblia enseña que los apóstoles predicaron al mundo las palabras que les dio, ¿sí? ¿Qué era lo que iban a predicar los apóstoles? Juan 17, 18. Ahí dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado, ¿a qué? Al mundo, ¿verdad? ¿Pero qué iban a predicar? Mateo 28, 20. ¿Qué es lo que los apóstoles tenían que predicar? ¿Qué es lo que tenían que decir a la gente? Tenían que ir a entretener a la gente, tenían que hacer un teatro para que la gente se entretuviera, tenían que hacer un concierto y un escándalo para que la gente se gozara y se tirara al piso, ¿no? Lo único que tenían que hacer era esto. Mateo 28, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Eso es lo que dice el Señor. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es todo lo que tenían que hacer. Es todo lo que tenían que hacer los apóstoles. Enseñar las cosas que habían aprendido de Cristo. Punto. Y dice, y si ellos las guardan y si ellos las siguen, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Verdad? ¿A quién tenían que predicar? A todos. ¿Sí? A todo el mundo. ¿Cuántas de las cosas que Cristo les había enseñado a los apóstoles tenían que predicar? Una parte
la que le agradaba a la gente, las palabras que iban a quedar bien delante de la gente, ¿o qué? No, todo lo que había enseñado. Por eso dice, enséñeles que guarden todas las cosas que yo les enseñé a ustedes. No omita nada, no quiten nada, no agreguen nada, no disfracen nada, no pongan algo más que esté, ahora sí que poniéndole algo que le quite efecto a lo que yo les enseñé, ¿verdad? Palabras bonitas o palabras para que agraden a la gente, no. Simplemente enseñen los que yo los he mandado. Eso es lo que ellos hicieron. La Escritura nos enseña cómo le hicieron los apóstoles para comunicar al mundo la palabra, ¿sí? Si leemos por ahí Juan capítulo 14, vamos a ver ahí, Juan capítulo 14, versículo 25 y 26. Juan 14, 25 y 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará, ¿qué dice? Todas las cosas, y os recordará todo lo que yo les he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Capítulo 16, versículo 12 y 13, aquí mismo en Juan. Capítulo 16, 12 y 13. Aún tengo muchas cosas que decir, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que la gente iba entendiendo? ¿Cómo que iba a entender más? Cuando recibían, ¿sí? Cuando iban a recibir esa palabra. No era por medio de recuerdos ni por medio de memorias, no. Cristo enseñó a los apóstoles su palabra para que ellos proclamaran su palabra sin ningún problema. Es decir, que también estaba como algo importante, que a través del Espíritu Santo iba a recordar todo lo que Él les había dicho, ¿verdad? A través de ello. Por eso es importante que ahora entendamos que el bautismo también involucra lo que es el Espíritu Santo, que lo vamos a ver más adelante. La Biblia nos enseña que los apóstoles predicaron toda la palabra de Dios que Cristo les entregó, sin quitarle y sin moverle, ¿sí? Pero ¿cuándo iban a ser guiados a toda la verdad? Cuando recibieran, ¿qué? El Espíritu Santo, ¿verdad? Porque Él le dice, pues cuando venga el Consolador, aquel que va a estar ahí, los va a guiar a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Ellos iban a ser guiados a toda la verdad por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Y ese día llegó en Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Ese día llegó el Espíritu Santo a ellos para ser guiados. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Bueno, eso es tocante a los apóstoles, ¿verdad? Es tocante a lo que ellos recibieron. Pero aquel punto es que ellos recibieron el Espíritu para entonces de ahí empezar a ser guiados a toda la verdad. Y a partir de ahí ellos ya tenían en cierta forma más autoridad, porque ya estaban siendo guiados por el Espíritu de Dios, ¿verdad? La Biblia nos enseña que los apóstoles predicaron y escribieron las palabras que Jesús les había dado a ellos, y a su vez las palabras que Dios le dio a Jesús. Por tanto, los primeros cristianos, ¿verdad? ¿Qué hicieron con esa palabra? Bueno, vamos a ver lo que hicieron. Dos textos importantes. Primera,
Primera carta de Pablo a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13 dice: por cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, ¿qué? Los creyentes. Cuando ellos recibieron la palabra, los primeros cristianos, la recibieron no diciendo, no, esa es tu idea, como ahora en la actualidad. Hay mucha gente que me ha topado que me ha dicho, cuando estamos predicando, y yo sé que a muchos hermanos también que han predicado les han dicho, no, esas son ideas tuyas. ¿Sí? No. Dice que los primeros cristianos, ¿verdad?, la recibieron no como palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. La recibieron con agrado. Eso es importantísimo. Y en la segunda carta, también, de este mismo Tesalonicenses, pero la segunda carta, capítulo 2, y en el verso 15, dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Esa palabra que recibieron en el texto que vimos primero, que le recibieron con agrado, le dice Pablo, por favor, retenedla, dice, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. ¿Qué hicieron los primeros cristianos? ¿Qué hicieron las primeras personas? Creyeron la palabra y estaban procurando seguir firmes dentro de la doctrina del Señor. ¿Sí? Porque hacían el trabajo. Exactamente. Si ya tenemos nosotros en este libro la palabra escrita, si ya tenemos la inspiración de Dios, si tenemos las instrucciones de Dios, entonces ¿qué debemos hacer con ella? ¿La vamos a admirar, la vamos a retener o la vamos a despreciar? ¿Sí? Son tres cosas que usted puede hacer con la Biblia, con la palabra de Dios: admirarla, retenerla o despreciarla. Cada quien elige lo que tiene que hacer, pero lo más adecuado es que nosotros retengamos y hagamos la voluntad de Dios. Eso es lo que le dijo Pablo, ¿verdad? Eso fue lo que dice: estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido. ¿Sí? Ahora, la Biblia nos enseña, ¿verdad? La Biblia está escrita y enseña que es autosuficiente. Por tanto, no necesitamos más revelaciones. No necesitamos de más libros, ni de más apariciones, ni de libros adjuntos, ni de libros aparte, como muchos por ahí van predicando, y que traen su propio libro aparte. No se necesita de eso. No es necesario. La Biblia es suficiente. Exactamente. Vamos a ver solamente algunos textos, son varios textos. Vamos a verlos poco a poco. Si no nos alcanza el tiempo hoy, vamos a tener que seguir el otro domingo hablando del mismo tema, porque sí es un poco largo. Vamos a ver Lucas 1, del 1 al 4. ¿Sí? La pregunta es: ¿se puede conocer bien la verdad de las cosas? Es una pregunta que podemos hacernos. Dice Lucas capítulo 1, del 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces la pregunta es: ¿se puede conocer bien la verdad con esto? Se puede. ¿Sí? Prácticamente, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales tú has sido instruido. Es importante que nosotros tengamos incluso hasta subrayadas este tipo de textos en nuestra Biblia para este tipo de preguntas, ¿verdad? Dice la siguiente cita, y hacemos otra pregunta más.
¿Es suficiente para poder creer en Cristo como el Hijo de Dios y a la vez tener vida eterna? Bueno, vamos a ver lo que dice Juan, capítulo 20. Vamos a ver lo que dice Juan. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Dice la palabra de Dios. Juan capítulo 20, 30 y 31. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en ¿dónde? En este libro. Pero aquí hay una aclaración, ¿sí? En el versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Señor, o es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces la pregunta es, ¿la Escritura es suficiente para poder creer en Jesús como el Hijo de Dios y a la vez tener vida eterna? Sí, es suficiente. Aquí lo dice y lo afirma Juan, ¿verdad? Aquí lo afirman estos dos versículos. Bueno, siguiente pregunta. ¿Es suficiente para ayudarnos a no pecar? Vamos a ver lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. No quiere decir que vamos a dejar de ser pecadores, ¿verdad? No quiere decir que vamos a ser personas puras, que vamos a ser personas perfectas. No, no se trata de eso. La pregunta no es por ahí. Vamos a ver lo que dice Primera de Juan, ¿sí? Primera de Juan 2, 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. Y si alguno, aquí está la aclaración, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Entonces, ¿la Biblia es suficiente para que nosotros no pequemos? Sí es suficiente. Porque una cosa es que nosotros evitemos el pecado y otra cosa es que procuremos pecar, ¿sí? Pero ahí lo dice muy claro. Por eso dice, si alguno hubiere pecado, ¿por qué? Porque Juan estaba consciente de que seguimos siendo pecadores. Es decir, ya no va a ser como antes, que nos gustaba el pecado, de que vamos a andar procurando el pecado, no. Pero sí vamos de repente a caer en alguno, porque sí, eso es normal dentro de lo humano. Por eso dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre a Jesucristo, el justo. Pero la Biblia es suficiente para que aprendamos a evitar el pecado, a que aprendamos a superarlo. Eso es importante. Bueno, siguiente pregunta. ¿Podemos entender cuál es el ministerio de Cristo? ¿Sí? Dice Efesios 3. Vamos a ver lo que dice Efesios. Efesios capítulo 3. Y dice el verso 3 y 4. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual, que la Biblia nos dice, porque la Biblia nos revela todas las cosas del Señor. Bueno, otra pregunta más. ¿Se puede hacer al hombre de Dios perfecto? Y no como lo que dijimos ahorita, ¿verdad? La perfección no se está hablando de una persona pura, una persona que no va a pensar cosas, o que va a ser así como un robot, ¿no? Que solamente es una cosa, no. Leamos lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos a ver lo que dice la Escritura. 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. La pregunta es, ¿se puede hacer el hombre de Dios perfecto? ¿Se puede preparar al hombre de Dios enteramente? ¿Se puede preparar al hombre de Dios para toda buena obra? Pues aquí lo dice, ¿verdad? Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde el versículo 15 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál es el fin? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? La persona puede ser perfecta en el sentido
¿verdad? De que va a ir madurando, va a ir madurando tocante al propósito de Dios, ¿verdad? Exactamente, va a ir creciendo en el conocimiento y poco a poco va a ir siendo diferente. Y ante los ojos de Dios, una persona que se prepara, que insiste, que lucha, que es fiel, consagrada, es una persona perfecta delante de Él. Es decir, una persona agradable, madura. ¿Sí? Bueno, otra pregunta más, solamente. ¿Tenemos todo lo que necesitamos para esta vida con la Escritura? Vamos a ver lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Así lo dice claramente este texto, 2 de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, ¿verdad? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ¿por qué? Por su divino poder. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que palpamos, lo que hacemos, es gracias a Dios, nada más. Por eso, ¿tenemos todo lo que necesitamos para esta vida con Dios? Sí. Si no estamos con Él, prácticamente estamos vacíos. ¿Sí? La Biblia nos enseña que Dios quiere que estemos contentos con su palabra escrita, ¿verdad? Debemos estar contentos. Vamos a ver 3 textos más. 1 de Corintios 4:6. 1 de Corintios capítulo 4, verso 6. Dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, ¿verdad? Y dice una cita muy conocida por nosotros también, que es 1 de Pedro, capítulo 4, verso 11. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos, ¿verdad? Amén, ahí dice. Y en 2 de Juan, versículo 9, 2 de Juan 9, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Así es lo que dice 2 de Juan 9, ¿verdad? No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces debemos nosotros estar contentos en ese sentido. Debemos hacer nosotros la parte que nos corresponde, ¿verdad? Entonces la Biblia nos enseña las consecuencias de no contentarnos con la palabra escrita. ¿Sí? Sí, porque hay consecuencias, y una de las más notables es la que enseña el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, del 6 al 9. Es una de las consecuencias más grandes de nosotros no creer en esto, en lo escrito, en lo que Dios ha dejado a través del Señor Jesucristo. Gálatas 1, 6 al 9. Estoy maravillado, dice Pablo, ¿sí?, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo o anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, ¿verdad? Dice, así es. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Así que nosotros, no hay otro evangelio, no hay otra forma de cómo nosotros obedecer a Dios.
lo que está escrito es suficiente para que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Es suficiente. ¿Sí? Ya lo leímos en 2 de Juan 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina, ¿de quién? De Cristo. Extraviarse es que nosotros sigamos otras cosas, filosofías, enseñanzas, pensamientos. ¿Sí? Si nos extraviamos, entonces no vamos a estar en acorde al pensamiento de Dios. Debemos entender que la Biblia tiene autoridad a través de Cristo para enseñarnos lo que tenemos que hacer para ser salvos. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, en resumen, podemos ver que Dios le dio su palabra a Cristo. Cristo le dio su palabra a los apóstoles. Los apóstoles le dieron la palabra ¿a quién? Al mundo. Y el mundo ahora tiene de manera esta palabra escrita. Cada uno de nosotros tenemos esta palabra. Así fue el curso de todas las cosas que llegara esta hermosa escritura a nuestra vida. Debemos creer en Jesús. Ya vimos el pecado, reconocer que somos pecadores. Ya vimos también, ¿sí?, en la segunda parte, que Dios nos ama. Pero también vimos en la tercera que debemos confiar en la Biblia como la palabra de Dios. Pero en el cuarto punto, ahí no vamos a quedar, yo creo, porque no vamos a alcanzar todavía. Necesitamos creer en Cristo, ¿sí? Necesitamos creer en Cristo. Solamente vamos a ver la primera parte y vamos a quedar pendiente con lo demás. La fe que salva es la fe que nos lleva a obedecer la palabra de Dios, ¿sí? Es viva y activa. Creer y tener fe es lo mismo. Viene de la misma palabra en el idioma griego. Pero ¿de dónde viene la fe? ¿Sí? Romanos 10:17. ¿Cómo es que viene la fe? Si nuestros amigos, ¿verdad?, se preguntan, ¿cómo es que viene entonces la fe? Bueno, vamos a ver lo que dice la Escritura. Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que la fe es ¿por dónde? Por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Una persona que dice tener fe en Dios, ¿sí?, pero que nunca ha leído la Biblia, entonces no es una fe buena, no es una fe efectiva. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, nuestra fe en Dios va a venir únicamente cuando entendamos la Escritura, cuando aprendamos de ella, porque de ahí vamos a saber quién es Dios y cómo debemos servirle, ¿verdad? Eso es lo que dice Romanos 10:17. Entonces la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bueno, pero ¿qué es creer o tener fe? La fe no solo es decir yo creo, ¿sí? Es algo más que un ejercicio verbal, ¿sí? Y vamos a ver estas dos últimas citas y ahí nos vamos a quedar para el próximo domingo. Veamos lo que dice Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, verso 11. Juan capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tener fe no solamente decir yo creo en Dios, no. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Recibieron su palabra, creyeron en su nombre, ¿verdad? Y debemos usar la lógica de que ellos obedecieron lo que Él les estaba instruyendo. Y dice Romanos 10:16. Vamos a ver con esta cita, vamos a dejar pendiente la clase. Romanos capítulo 10, versículo 16. Mas no todos obedecieron. Qué triste está cómo inicia este texto, ¿no? 10, Romanos 10:16. Aún teniendo a Cristo de frente, aún teniendo a los apóstoles predicándoles a la gente, mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Qué triste, ¿verdad?, esa parte. Pero lamentablemente eso mismo se está sucediendo en la actualidad. Pero debemos creer
en Cristo. La pregunta es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Vamos a continuarlo el próximo domingo, Dios mediante, para que lleguemos a la conclusión de esta pregunta. Ya vimos primeramente reconocer que somos pecadores, saber que Dios nos ama, ¿verdad? Entender que la Biblia tiene autoridad para enseñarnos lo que tenemos que hacer. Y en este cuarto punto que estamos viendo, el cual vamos a continuarlo el otro domingo también, es que debemos creer en Cristo. Debemos creer en Cristo. Entonces vamos a continuarlo el próximo domingo, Dios mediante, para que tengamos en cuenta la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Verdad? Vamos a cantar un himno que es el número 184. Esta hermosa alabanza dice, hubo quien por mis culpas. Vamos a cantar este himno para honra y gloria de nuestro Dios. Dice así. Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, aun indigno y vil como soy. Soy feliz, pues su sangre vertió mi Jesús, y con ella mis culpas borró. Mis pecados llevó, en la cruz do murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó, Él cambió mis tinieblas en luz. Él es tierno y amante cual nadie lo fue, pues convierte al infiel corazón. Y por esa paciencia y ternura yo sé que soy libre de condenación. Mis pecados llevó, en la cruz do murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó, Él cambió mis tinieblas en luz. Es mi anhelo constante a Cristo seguir, mi camino su ejemplo marcó. Y por darme la vida Él quiso morir, su cruz mi pecado clavó. Mis pecados llevó, en la cruz do murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó, Él cambió mis tinieblas en luz. Vamos a orar a nuestro Dios para que bendiga su palabra y sea con cada uno de nosotros. Oremos. Bendito Padre Celestial, en este momento, Padre, le damos gracias porque nos permitió, Padre, compartir este mensaje que viene de su santa palabra, mensaje, Padre, que viene de su inspiración también. Le pedimos, Padre bendito, que sea con cada uno de nosotros y que esta palabra, Padre, también pueda llegar a muchas personas. Sobre todo, Padre bendito, que juntos podamos entender que somos, Padre, somos pecadores y que necesitamos de su voluntad, necesitamos de su presencia en nuestra vida, Padre. Reconocer que necesitamos buscarla, reconocer, Padre, que debemos hacer su voluntad para de esa manera, Padre, vivir de una manera digna delante de sus ojos. Le pedimos, pues, Padre, que esta palabra permita, Padre, que llegue a lo más profundo de nuestro ser y que así, Padre bendito, permita que más personas también vengan a los pies de su Hijo. Bendiga, Padre, a todas las personas que aún no son parte de su del cuerpo de su Hijo, Padre, de su pueblo, y que de esa manera, Padre, usted nos siga utilizando para seguir, Padre, compartiendo estos mensajes que también, Padre, traen esperanza de salvación para cada uno. Le pedimos, Padre, que esté con nosotros y se lo suplicamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.